En este video veremos qué son y cómo usar los BRS, por sus siglas en inglés, Biographical Rapid Systems, para representar sistemas más complejos y realistas. En un bígrafo podemos representar el estado actual de un sistema, pero lo interesante es cómo ese estado cambia con el tiempo, es decir, cómo reacciona. Ahí aparecen los sistemas reactivos biográficos, o BRS. Esto es importante porque los sistemas complejos y reales son aquellos que cambian con el tiempo. Por ejemplo, en redes domésticas Wi-Fi y el Internet de las Cosas, los BRS permiten representar dispositivos y sus conexiones dentro del espacio. En sistemas biológicos modelan interacciones entre proteínas y membranas. En inteligencia artificial se usan para estructurar la memoria de agentes. En enjambres de drones permiten coordinar la posición y comunicación entre unidades. Inclusive se pueden usar en juegos de realidad mixta que integran entornos físicos y virtuales. Así que primero que nada, vamos a definir el concepto de regla de reacción por medio del siguiente ejemplo. Lo que tenemos aquí es una regla paramétrica. Decimos que es paramétrica porque hay sitios donde podemos dejar entonces cualquier parámetro arbitrario o acción que tengamos que definir dentro de nuestro modelo. Tenemos dentro del reds lo que sería nuestra expresión que nos dice que hay dos alts, cada uno con dos acciones posibles. Esto lo vamos a interpretar como lo que sería un menú desplegable dentro de una aplicación de mensajería. Como son dos, también podemos interpretar que son dos usuarios, utilizando este mismo menú. Como podemos ver, el primer usuario utiliza un método send y el segundo un método get, que también está escrito en esta opción posible, sendx.d0, getx.d2. Esto también está diciendo que se está creando un enlace que unimos x o un canal por el cual esta información está viajando o que es la comunicación que se está creando. Por otro lado, D1, D3 es otra línea de acción que no se ha tomado y por lo tanto el resultado o el reactum de esto es lo que sería la comunicación o sincronización que se creó por medio de X. Escrito acá, D0, D2 son los sitios que ahora van a seguir trazando lo que sería esta línea de comportamiento. Como no se tomó D1 o D3, esto ya no se necesita, pues ahora los que van a seguir el comportamiento va a ser D0 y D2. Lo podemos interpretar como que van a seguir la comunicación o podemos interpretarlo de cualquier otra forma que deseamos. Ahora pasaremos a explicar lo que sería la firma dinámica de forma resumida. Esta es un esquema que clasifica cada control en una de tres categorías posibles: activo, pasivo o atómico. Activo, que se refiere a aquel que genera una acción, es entonces aquel nodo que permite reacciones en su interior, puede tener nodos hijos y puede ser el punto de inicio de una reacción local. Pasivo, que se refiere al que no genera acciones, por lo menos no por sí mismo, pues este puede verse afectado por reacciones externas. Como tal, deja pasar el flujo de reacción y por ello puede tener nodos hijos que puedan también seguir con este flujo y ser parte en sí de una estructura mayor. Por último, atómico, que por definición es indivisible y por esto mismo se le atribuye el hecho de que no puede tener nodos hijos, que a su vez, por lo mismo, tampoco permite reacciones en su interior. Sin embargo, puede ser parte de una reacción mayor de forma que pueda ser reemplazado o eliminado. Son en sí la forma más primitiva y la última instancia de la jerarquía estructural, pues nada deriva de él estructuralmente. El ejemplo anterior es un modelo CSS, Calculus Communication System. Solo se permite que ocurra una reacción cuando el proceso completo está en la parte más superficial. Por esto, los controles como send, get y all son todos pasivos, ya que no deben permitir reacciones internas y, de hecho, solo permiten que se continúe el flujo ya creado desde la misma raíz. Ahora pasaremos a explicar lo que sería la notación que utilizaremos de forma que sea más intuitiva las siguientes explicaciones. G en minúscula, un bígrafo concreto; G en mayúscula, un bígrafo arbitrario; y JK en mayúscula, interfaces; X, Y, Z en mayúscula, conjuntos de nombres o namesets en mayúscula y escritos en sans serif; A, B, C, K, L, M, N, controles arbitrarios; R, S escritos en mayúscula, redes paramétricos; R, S escritos en minúscula, redes concretos; y L, M escritos en mayúscula, contextos arbitrarios. Una firma se considera dinámica si asigna a cada control K un estado dentro de un conjunto que puede ser atómico,
El nodo no puede dividirse. Pasivo, el nodo no tiene actividad propia, pero puede reaccionar. Activo, el nodo puede iniciar reacciones. Por ejemplo, en un sistema de comunicación entre dispositivos móviles podemos tener los siguientes controles. Emisor E puede iniciar conexiones, receptor R solo recibe conexiones, nodo pasivo P no participa activamente en ninguna conexión. Esta clasificación permite modelar sistemas complejos donde algunos nodos son proactivos y otros solo responden. El Redex paramétrico es una plantilla de reacción generalizada que permite definir reglas de manera flexible. Se compone de R, estado inicial o patrón que se va a transformar, R', estado resultante después de la transformación, eta, mapa de parámetros que asigna variables a valores específicos. Esto hace que el Redex sea más reutilizable, ya que puede adaptarse a múltiples situaciones cambiando solo los parámetros. Imaginemos un sistema donde un emisor E envía un mensaje a un nodo receptor R a través de una cola Q. Su forma dinámica es E, emisor activo, R, receptor pasivo, Q, cola pasivo. La regla de reacción que rige este Redex es: si el emisor envía el mensaje X al receptor Y a través de la cola, el receptor recibirá el mensaje X. Esta parametrización permite que el mensaje y el receptor cambien, haciendo la regla genérica. En un BRS seguro con Redex simple, unario y ajustado, cualquier etiqueta asociada a una transición prima es no ambigua. Esto significa que la etiqueta no puede representar tanto una transición activada como desactivada simultáneamente. La seguridad y la simplicidad garantizan que una etiqueta solo pueda tener un significado en el contexto del sistema. Para demostrar esto, el profesor Milner plantea el supuesto de un sistema cuyo Redex cumpla con todas las condiciones mencionadas, pero cuya etiqueta pueda ser ambigua. Esto lleva a una contradicción, lo que demuestra la proposición. Las reglas de reacción paramétricas son un conjunto estructurado que permite modelar múltiples situaciones utilizando una sola definición. Se componen de Redex paramétrico R, patrón, que es el patrón inicial que puede transformarse, Reactum paramétrico R', que es el estado resultante después de la transformación, y el mapa de parámetros eta, que describe cómo se asignan los parámetros a situaciones específicas. Estas reglas permiten definir dinámicas complejas en BRS de manera clara y modular. Un BRS bien comportado o nice cumple con los siguientes criterios. Es seguro o safe. Esto quiere decir que no genera configuraciones inconsistentes. Es simple o simple, que significa que cada reacción es indivisible. Es unario o unary. Cada reacción involucra solo un agente. Es afín o afín. El mapa de instanciación es inyectivo. Apretado o ajustado, tight. No hay raíces o nombres ociosos. Estos sistemas son fundamentales para garantizar una dinámica clara y controlada, especialmente en entornos complejos donde la consistencia es crucial. Continuando con nuestra presentación, vamos a la definición de BRS y propiedades. Bueno, un sistema de BRS recopila, organiza y modela información biográfica, en este caso datos personales, históricos, sociales y emocionales de un individuo. Reacciona dinámicamente ante estímulos del entorno o del propio usuario en función de la historia del biógrafo. Tiene como objetivo personalizar y dar respuestas basadas en las decisiones de su trayectoria, de las reacciones que tuvo en el pasado. Okay. Está equipado con un conjunto R de reglas de reacción paramétricas cerradas bajo un soporte equivalente. Esto se cumple si el conjunto de reglas R es congruente con el conjunto de reglas S. R' es congruente con S', por lo tanto R' contiene tanto al conjunto de reglas R, a R' y a N. Entonces también va a estar contenido en el conjunto de reglas S. Tenemos un BRS seguro si su ordenamiento es seguro. Las reglas paramétricas que generan reglas básicas.
Es fácil comprobar que un BRS es un sistema reactivo, ¿sí? Tenemos un factor de ancho obvio para biógrafos por una interfaz. Sin más pruebas podemos afirmar que un BRS es un sistema ancho reactivo. Ok, tiene dos propiedades importantes, que es la bisimilaridad y la congruencia. La bisimilitud es una relación de equivalencia conductual entre dos sistemas dinámicos. Los sistemas son bisimilares y se pueden simular mutuamente, su comportamiento. Ahora, un sistema es congruente, es una propiedad más fuerte que la bisimilitud cuando se considera la composición de sistemas. Si sustituimos una parte de un sistema por otro equivalente, el sistema compuesto se comportará igual. Bueno, algunas propiedades de la bisimilitud son las siguientes, que es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Todo estado es bisimilar consigo mismo. Si S1 es bisimilar a S2, entonces S2 lo es a S1. Si es transitiva, sí. S1 es bisimilar con S2 y S2 es bisimilar con S3, entonces S1 es bisimilar con S3. Bueno, de este modo hemos garantizado una equivalencia de comportamiento por ser congruente para este tipo de sistemas BRS. Caracterizados por una sola condición es que sean seguros. Ya vimos que sean seguros es que su ordenamiento sea seguro. La seguridad es una condición suficiente y fácil de verificar para que exista un RPO. Veamos cómo permite especificar este procedimiento en 3 pasos. Bueno, el primer paso, para que sea un BRS abstracto seguro, es tomar la congruencia estructural como equivalencia de soporte concreto, equilibrar una categoría biográfica, que esta categoría tiene reacciones concretas, que consiste en todas las preimágenes de R. Acuérdense que R es un conjunto de reglas que contiene un soporte eficaz, produciendo un BRS con restricciones. En este caso sin nombres o raíces en los regex, ya que estas condiciones no van a ser afectadas por el cociente de soporte eficaz. El segundo paso es, dado un BRS concreto y seguro, lo podemos equipar con un sistema de transición mínimo. Esto produce una bisimilaridad congruente. Y el tercer paso es que, tomando un cociente del sistema de transición MT, llegamos a un nuevo abstracto BRS equipado con un sistema de transición que tiene una bisimilitud congruente. Más adelante hablaremos qué es MT. Muchas gracias. Exploraremos cómo modelar interacciones complejas de forma simple usando BRS. Veremos cómo propiedades como la simplicidad y la unariedad nos ayudan a evitar el caos en sistemas como redes de comunicación o procesos industriales. ¿Qué es un BRS agradable? Un BRS es agradable si simplifica las transiciones manteniendo congruencia en la bisimilitud. Imaginen un sistema de mensajería como WhatsApp. ¿Por qué es eficiente? Porque sigue reglas claras. Un BRS agradable hace lo mismo. Elimina lo innecesario y mantiene lo esencial. ¿Alguien ha usado WhatsApp? ¿Notaron que cada chat es independiente? Eso es unariedad en acción. Transiciones mínimas. Cada transición A transiciona a AA, prima por medio de una etiqueta L, donde L es el contexto mínimo para que esto suceda. Ejemplo: enviar un mensaje en WhatsApp. Una transición mínima es como enviar un mensaje. Solo necesitas el chat abierto, contexto mínimo. No requiere abrir 10 ventanas ni reiniciar el teléfono. En BRS, esto evita acciones redundantes. No todas las transiciones son relevantes para analizar el comportamiento. Una transición se llama comprometida
si el agente comparte nodos o enlaces con el redex. Es decir, si realmente participa en la interacción. Si un agente no está involucrado directamente con la regla de reacción, se dice que la transición es desvinculada o no comprometida. Estas transiciones pueden ser redundantes y se descartan para evitar confusión. En BRS agradables, las transiciones comprometidas son suficientes para capturar todo el comportamiento observable del sistema. En WhatsApp, una transición comprometida es cuando envías un mensaje y tu amigo lo recibe. Ambos participan. Una desvinculada sería enviar un mensaje a un número inexistente. Nadie lo ve. Si WhatsApp permitiera enviar mensajes a números falsos, ¿para qué sirve? En BRS ignoramos estas acciones porque no afectan el comportamiento real del sistema. Propiedades clave de un BRS agradable. Un BRS se considera agradable si cumple ciertas propiedades que simplifican su análisis. Primero, simplicidad. Los redexes deben tener enlaces abiertos, sin sitios huérfanos ni estructuras redundantes. Esto facilita su composición. Segundo, unariedad. Cada redex debe tener una sola interfaz externa, lo que reduce ambigüedad. WhatsApp usa números, enlaces abiertos, y un chat por conversación, unariedad. El correo postal, en cambio, usa direcciones físicas, cerradas, y puede enviar cartas a múltiples rutas, complejidad. Vamos a explicar la propiedad de no ambigüedad en un sistema reactivo bigráfico. Un BRS tiene no ambigüedad si las reglas de reacción que lo componen generan transiciones que no se pueden interpretar de más de una manera. En otras palabras, si una transición en el sistema puede surgir de dos aplicaciones diferentes de una regla, entonces el sistema es ambiguo. Para evitar eso, exigimos que las etiquetas que describen las transiciones sean únicas y determinísticas. Esto se puede formular así. Si una transición del agente A al agente A' está etiquetada con una etiqueta L, entonces debe haber una única forma de obtener esa transición a partir de una instancia de una regla de reacción. No debe existir otra regla ni otra instancia de esa misma regla que genere la misma transición con la misma etiqueta L. La ausencia de ambigüedad asegura que la evolución del sistema sea predecible y analizable formalmente. No hay lugar para interpretar de distintas formas lo que ha sucedido. Ahora hablaremos de la propiedad de afinidad en un sistema reactivo bigráfico. Un BRS tiene la propiedad de afinidad si, al aplicar una regla de reacción, cada parámetro del redex se asigna a un único elemento del agente en ejecución, y esta asignación es inyectiva. Formalmente, esto se expresa diciendo que la función eta, que es la inyección de parámetros desde la interfaz del redex hacia el agente, debe ser una función inyectiva. Inyectiva significa que no hay duplicación. Dos parámetros distintos no pueden apuntar al mismo nodo o sitio del agente. La afinidad evita la replicación de argumentos o la confusión de identidades en la reacción. Así, cada parte del redex se aplica a una parte específica y no compartida del agente. Por ejemplo, en CSS, enviar y recibir son acciones claras. No hay confusión. Y la afinidad garantiza que cada parámetro se use una vez, como enviar un mensaje a un solo destinatario. Ventajas de un BRS agradable. Significa que cumple con tres condiciones fundamentales que facilitan su análisis. Primero, la simplicidad. Esta propiedad exige que los redexes tengan enlaces abiertos, sin estructuras internas ocultas ni nodos huérfanos o duplicados. Un sistema simple es fácil de descomponer y analizar localmente. Segundo, la unariedad. Esto quiere decir que cada regla de reacción actúa a través de una única interfaz. Es decir, cada redex tiene exactamente un punto de interacción con el resto del sistema.
Esta unicidad evita ambigüedades y hace que las reglas sean modulares y reutilizables. Tercero, la afinidad. Como vimos antes, esta propiedad asegura que no haya replicación de parámetros. Cada punto de contacto en la regla de reacción se asigna de manera única en el agente. Así se evitan colisiones y se mantiene la claridad del sistema. ¿Por qué es tan valioso trabajar con BRS agradables? Porque nos garantizan 3 resultados teóricos clave. Primero, la congruencia de bisimilitud. Esto significa que si 2 agentes son bisimilares, es decir, se comportan de manera indistinguible, lo seguirán siendo incluso si los insertamos en cualquier contexto. Segundo, la fidelidad de las transiciones comprometidas. En BRS agradables, basta con observar únicamente las transiciones comprometidas, es decir, las interacciones relevantes, para capturar todo el comportamiento importante del sistema. Tercero, la reducción de complejidad del sistema de transiciones mínimas. Gracias a propiedades como la simplicidad, podemos minimizar el conjunto de transiciones a estudiar. En resumen, al trabajar con BRS agradables, no solo obtenemos una representación fiel del comportamiento del sistema, sino también una base teórica robusta que nos permite razonar con claridad, eficiencia y precisión sobre su evolución. Anteriormente ya habíamos definido lo que era un reverse paramétrico, sin embargo, ahora vamos a entrar en la definición de un reverse paramétrico simple. Un reverse paramétrico simple se le dice así pues si cumple con las siguientes condiciones. Se encuentra en estado abierto u open, lo que significa que cada enlace está abierto. Se encuentra en estado de guarding o guardante, si ningún sitio tiene una raíz como padre, y se encuentra en estado inner injective o inyectivo internamente, lo que significa que ningún par de sitios son hermanos. Es decir, no hay 2 sitios con el mismo padre. Sin embargo, ser simple no es una restricción fuerte, puesto que las condiciones de guarding y inner injective eliminan redexes que o no aportan nada útil o permiten cambios excesivos. Y la condición de apertura de open reduce algo la expresividad, pero facilita mucho el análisis. También vamos a definir lo que es un regex paramétrico unario. Entonces, un regex paramétrico unario se dice unario si su cara externa lo es. Una regla de reacción es simple unaria si su regex también lo es. Y un BRS, Biographical Reactive System, es simple o unario si todas sus reglas lo son. Abajo también tenemos aquí una definición importante sobre la transición engage o la transición involucrada. Esta ocurre cuando la acción no se superpone con el regex, es decir, no comparten nodos. Así, estar en estado de engage o involucrada depende tanto de la transición como del regex en el que se basa. Una misma transición puede ser engage con un regex y disengage con otro. Puede estar involucrada con un regex y a la vez no estar involucrada con otro, es lo que significa. Bueno, ahora a continuación vamos a definir lo que significa la ambigüedad en este contexto de los BRS. Entonces, una etiqueta de un sistema de transición L es ambigua si aparece tanto en una transición engage, o sea, una transición involucrada, como en una transición no involucrada o disengage. Un sistema de transición es ambiguo si contiene al menos una etiqueta ambigua. Bueno, lo anterior explicado vamos a explicarlo mediante la siguiente analogía. Entonces, imaginemos que tenemos un taller de mecánica, lo cual sería el BRS, donde cada regla de reacción es como una instrucción de reparación que un mecánico puede aplicar a un coche, que sería en este caso el sistema o la estructura. Las partes del coche son nodos y sitios conectados entre sí.
Entonces, ¿qué significa que el red sea simple? Cuando está en estado abierto, cada parte del coche que se está reparando no está completamente atornillada o cerrada, o sea, hay espacio para hacer ajustes, lo cual facilita el trabajo del mecánico, aunque reduce un poco lo que se puede hacer. Cuando está en warning, ninguna pieza es importante, como el motor, que sería la raíz. Está siendo manipulada directamente desde otra pieza que no debería. Se evitan daños graves por malas conexiones, y cuando está en inner injective, inyectivo internamente, cada herramienta o instrucción trabaja sobre una única parte específica sin duplicidad. No hay confusión ni interferencias entre instrucciones. También definiremos lo que sería la no ambigüedad de la siguiente forma. Entonces, sea L la etiqueta de una transición prima en MT dentro de un BRS seguro donde cada red es simple, unario y ajustado, tight, entonces la etiqueta L no es ambigua. Ahora vamos a definir lo que es un sistema de transición priming gauge. Entonces, o también conocido por sus siglas PE. En un BRS concreto y seguro, se asume que cada red paramétrico es simple, lo que significa que cumple con condiciones de apertura, guardia, inner injective o inyección interna. Unario, lo cual significa que afecta a una única estructura o agente, y debe ser ajustado, lo cual significa que no hay ambigüedad en cómo actúan las transiciones. Bajo estas tres condiciones se define un subsistema de transición, al cual vamos a denominar PDE, que está contenido dentro del sistema general MDT, pero filtrado cuidadosamente. Entonces, ¿qué contiene este subsistema? Tenemos aquí 4 elementos que contienen este subsistema. Entonces, para empezar tenemos AGT. Este corresponde al conjunto de agentes primos en ciertas interfaces. Un agente primo no se puede dividir más en partes funcionales dentro del sistema. Tenemos la DPE, que corresponde a las etiquetas de todas las transiciones engage y primas entre esos agentes. Transiciones que son claras, no ambiguas y ocurren entre agentes que no interfieren. Tenemos APL, lo cual corresponde a la restricción de la función de aplicación APLMT a solo los agentes y etiquetas dentro de AGT por la P, que sería este producto de aquí, que sería el de las etiquetas y la función de aplicación. Y por último tenemos TRAP, que corresponde a la restricción de las transiciones. Entonces TRA a solo aquellas que involucren aquí el producto entre APL y AGT. A continuación, vamos a hablar de un concepto central para la aplicabilidad del modelo bigráfico en sistemas reales, la congruencia. Este concepto responde a una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si un agente reacciona dentro de un sistema más grande o diferente? ¿Sigue funcionando su comportamiento tal como lo definimos? Ahí es donde entra la congruencia. La congruencia se basa en el concepto de que dos bígrafos son congruentes si no podemos diferenciarlos observando su comportamiento dentro del sistema. Esto se formaliza considerando cómo estos bígrafos se comportan cuando se les coloca en cualquier contexto. Es decir, si existe la transición de A a B, entonces existe la transición de C de A a C de B para cualquier contexto C que lo envuelva. O más formalmente, pues, dos bígrafos B1 y B2 son congruentes si para todo contexto bigráfico C, las evoluciones de C de B1 son las mismas que las evoluciones de C de B2. La noción específica de las mismas puede variar dependiendo de la definición específica de congruencia que se esté utilizando. Por ejemplo, en este contexto se utiliza bisimilitud. Para ponerlo en un ejemplo, este aro de luz tiene la transición de encendido a apagado, apagado y apagado a encendido. Al yo ocuparme de que el aro de luz encienda y apague cuando yo quiera, puedo estar tranquilo de que sin importar el contexto en el que se encuentre el aro de luz, va a apagar y encender. Sin importar la temperatura de la luz, va a apagar y encender. Sin importar la intensidad de la luz, va a apagar y encender. Sin importar el color de la luz, apagar y encender. Sin importar si está en modo epiléptico, apagar y encender.
La congruencia nos permite pensar localmente y aplicar globalmente. Además, reutilizar componentes sin tener que redefinir sus reglas de comportamiento. Así, el modelo bigráfico se vuelve escalable y modular. Pero ¿cómo se asegura esta famosa congruencia? Para que eso funcione, las reacciones deben ser locales y cerradas. Locales significa que solo afectan la parte del sistema donde ocurre la reacción, es decir, apagar o prender el aro de luz. Y cerradas significa que contienen toda la información necesaria para ejecutarse sin depender del resto del sistema. Muy especialmente, tiene que tratarse de NICE BRS.